de una compañía Novabond, que para mí es muy importante porque muestra el soporte que nos dan para lo que estamos haciendo hoy aquí. Antes de hablarles sobre el concepto de la osioestimulación y cómo podemos lograr eso en la implantología, quiero contarles sobre mi camino. Como Aníbal dijo, yo soy de Atenas, Grecia, ya crecí y estudié como odontólogo, creciendo en una práctica de implantología que mi papá todavía tiene en Atenas. Siempre tuve un afecto por la regeneración ósea, porque esta es la clave para el éxito crítica. Lo que yo creo es esto. Y vamos a hablar de esto en profundidad hoy. Yo me fui a Estados Unidos para estudiar implantología y periodoncia. Me entrené en la Universidad de Minnesota y después empecé mi primer laboratorio y en la Universidad de Washington como profesor y seguí involucrado en la investigación de biomateriales ya por 10 años. Eventualmente me fui hacia UT Health en San Antonio. Este es el río donde se puede caminar en San Antonio y por dos razones hice esto. Porque es el programa número 1 de periodoncia en Estados Unidos y tenemos un programa de implantología y de implantes en investigación. Tenemos la oportunidad entonces aquí en este departamento crítica en el establecimiento de investigación en las superficies, en humanos. Hemos estudiado endogain y otros biológicos y ahora en otros materiales bioestimulantes de los que vamos a hablar hoy. Y la razón es porque estamos tratando de llevar más allá la implantología, hablando más de las superficies nuevas, de los biomateriales nuevos. Y esto para mejorar los resultados de nuestros pacientes. Colocar inmediatamente los implantes, cargarlos inmediatamente, colocarlos en pacientes con compromiso sistémico, lo que sea necesario para tener éxito. Y uno de los ingredientes claves que hemos encontrado es la osioestimulación. Cómo invocar una respuesta muy favorable del cuerpo humano. Cómo decirle al cuerpo que dé su respuesta óptima. Y de esto es que vamos a hablar hoy. Soy diplomático del Board de Periodoncia en Estados Unidos y del ITI. Es muy importante para mí que de todo lo que hable hoy, donde sea que hable, sea basado en la evidencia. Si no es así, no es justo usarlo en nuestros pacientes. Voy a hacer lo mejor que pueda para transferir la evidencia científica y cómo infusionarla en la práctica clínica con la literatura disponible. Soy profesor asociado en el Departamento de Periodoncia, director del programa ITI de implantología aquí. Dirijo el laboratorio de investigación y soy también profesor asociado en otras universidades. Sin más, esta es nuestra escuela. Están bienvenidos para hacernos una visita cuando quieran. Está en Instagram. Manténganse en contrato. Estas son las instituciones que han soportado la investigación en la última década en mi vida. Siguiendo adelante, después de esta breve introducción, ¿qué es la osteoestimulación? Y estoy seguro de que todos ustedes saben qué es osteoconducción y osteoinducción. También saben qué es potencial osteogénico y qué hay sobre la osteoestimulación. Yo necesito ir un poquito hacia lo básico para ser capaz de en realidad enfatizar la importancia de la osteoestimulación y los biomateriales y explicarles también por qué no todos los biomateriales son iguales. Este es el proceso y me encanta esta microfotografía histológica de Peter Schupak porque nos está mostrando exactamente cómo integran los implantes. Estas son las fases muy tempranas de osiointegración. Esto aquí, lo negro, es la superficie de titanio del implante y esta área gris es la capa de pasivación, el óxido de titanio. Pueden ver entonces estas células, todas estas pequeñas figuras aquí son células osteoblastos y están migrando activamente, corriendo hacia la superficie y cuando hacen contacto con la superficie,
como es osteoconductiva, significa que puede soportar el crecimiento de los osteoblastos. Si yo tengo acero inoxidable u oro, no sería osteoconductiva. Entonces, esa migración celular nunca sucedería. Es muy importante conceptualizar esto para entender por qué estamos usando solo implantes de titanio y recientemente de circonio, pero no podemos usar de oro, porque tienen esta capacidad, este potencial osteoconductivo, proveen una buena estructura para que crezcan las células óseas, se adhieran y que construyan lo que nosotros llamamos el osteoide. En otras palabras, construir la matriz ósea. Y eventualmente la oseointegración, como la definió Branemark, se muestra muy bien aquí. Es la unión directa del hueso, estas son las células óseas y la matriz ósea, los nuevos osteoblastos, produciendo más hueso sobre la superficie en contacto directo con la superficie de titanio del implante. Esa es la definición de oseointegración. Cuando colocamos un implante, hacemos la osteotomía, la agrandamos, necesitamos colocar el implante. El implante se coloca en contacto directo con el hueso. En realidad, a veces lo colocamos tan cerca al hueso que tenemos un alto torque de inserción y lo tenemos que torquear mucho para que llegue ahí. Eso significa que la forma en que funciona la osteogénesis en esa superficie es por contacto. Lo llamamos osteogénesis por contacto. Pueden ver aquí, este es el hueso, este es el implante, y está tan cerca al hueso que las células óseas puedan asentarse directamente en la superficie osteoconductiva. Y así se ve cuando está completamente oseointegrado. Y esa es la parte fácil, en la osteogénesis de contacto. Como la osteoconductividad es tan importante, necesitamos llevarlo más allá, ese potencial, para que sea osteoestimulativo, para que el potencial del cuerpo se integre en unas condiciones difíciles. Si yo tengo un paciente diabético tipo 2 con una hemoglobina glicosilada de 8.9%, eso significa, leyendo la glucosa en sangre 200 o 250 en un día dado para este paciente, normalmente diríamos que es una contraindicación, tiene que volver al doctor, tiene que hacer ejercicio, hacer dieta para poder obtener un implante. Y eso aplica para las superficies micro rugosas, pero ahora con la SLA Active, que es modificada, podemos ver que la sangre no, de manera activa, se envuelve alrededor de la superficie. Es una superficie estimulante. Y con el uso de este tipo de superficie, acabamos de publicar un estudio en el Journal de Perio que muestra que colocamos los implantes en diabéticos pobremente controlados y tenemos integración del 100%, estabilidad excelente y podemos ver un año después cero pérdida ósea. Y más allá podemos ver que hay crecimiento, o sea, hay aumento del hueso alrededor de. Acuérdense, estas son personas que tienen una glucosa de 250 a 300, pero el biomaterial es óseo estimulante. Y más allá del problema puede oseointegrar. Desde el punto de vista de la superficie, pensemos el biomaterial. Estos son dos implantes muy diferentes. De hecho, hoy en día, para definir oseoestimulación, también vamos a hablar de perimplantitis, porque les voy a dar algunas actualizaciones que yo pienso que se llevan de la mano con el concepto de oseoestimulación y que requieren oseoestimulación. Estos son dos implantes que fueron colocados en el mismo momento para el paciente. Miren la paradoja, la vemos todos los días en la práctica. La prevalencia de la perimplantitis es del 25%. Podemos ver que este implante tiene un nivel óseo sano perimplantar. Se puede ver que incluso está por encima de la primera rosca aquí. Y el implante justo al lado de él, están al lado uno del otro, este tiene pérdida hasta más allá de la primera rosca. Tiene una pérdida ósea moderada severa. Este tiene perimplantitis y este tiene salud perimplantar. ¿Qué ha sucedido? Cuando hicimos oseointegración, simplemente necesitábamos hacer osteogénesis por contacto. Si yo quisiera poner injerto óseo aquí,
no le estoy diciendo al injerto que haga osteogénesis por contacto, porque miren dónde está el hueso con respecto a la superficie. Cuando mido en la radiografía 2 milímetros aquí y pienso que un osteoblasto mide 10 micrómetros, hay 2 milímetros son 2000 micrómetros. Entonces, esto es un gap enorme. El osteoblasto tiene que viajar desde el hueso hasta la superficie del implante. Entonces, cuando yo necesite lo que llamamos la osteogénesis a distancia, la osteoconducción sola generalmente no es suficiente, porque si coloco el biomaterial en este gran gap, el osteoblasto tiene que pasivamente y muy lentamente moverse de partícula en partícula del injerto para llegar hasta la superficie del implante. Y el tejido blando, como sabemos, corre mucho más rápido que el hueso. Y sucede muchas veces cuando tratamos la perimplantitis que tenemos invasión de tejido blando, que previene que el hueso llegue a su velocidad lenta hasta la superficie del implante. Esto es un ejemplo de cuando no tengo un potencial osteogénico favorable. Necesito en realidad algo más allá de la osteoconducción para lograrlo. Déjeme ahora tratar de definir osteoestimulación desde la perspectiva del biomaterial. Primero que todo, el único biomaterial osteoestimulativo aprobado por la FDA es el Novabond, el de Putty. Y me gusta esta imagen porque muestra el poder de la osteoestimulación. Déjenme describir exactamente lo que sucede detrás desde el punto de vista científico. Primero que todo, para contarles qué sucede con el hueso, sabemos que tenemos células progenitoras que diferencian en osteoblastos cuando reciben el estímulo correcto. Eso se llama osteoinducción. Esto, ningún biomaterial que no sea derivado por el humano puede ser osteoinductivo. Los sintéticos no tienen las células STEM que puedan ser estimuladas para volverse osteoblastos. Luego hay un siguiente paso que son los preosteoblastos. Deben atraer químicamente los preosteoblastos para proliferar y que se adhieran a la superficie del implante en este caso y que se vuelvan osteoblastos que produzcan hueso nuevo. Entonces, la osteoestimulación se encarga de esto. Significa si coloco el injerto en una bolsa en el ratón o por debajo de la piel, no voy a obtener hueso con el biomaterial. Pero si tengo hueso en la vecindad, voy a de manera activa atraer todas estas células que van a volverse osteoblastos en la superficie. Y esto es una prueba de osteoestimulación de mi amigo en la Universidad de Minnesota. Pueden ver que el área blanca es una partícula de Novabond. Este es un nuevo hueso formándose alrededor. Y pueden ver estas pequeñas fisuras que se forman dentro del bioglass que permitan que las células corran dentro de él y que empiecen a producir hueso desde adentro. Atrae las células óseas y hay crecimiento óseo desde afuera y desde adentro. Esto es una prueba hermosa de osteoestimulación aquí. ¿Y cómo se traduce esto clínicamente? Porque queremos ser importantes clínicamente. Queremos obtener el poder de la ciencia en nuestros pacientes. Esto es un defecto de alto reto de los que hemos hablado. Miren la distancia. Esto es un implante de 4/7 y esto es aproximadamente 3 milímetros y 4 milímetros a este lado. Este es un defecto perimplantar enorme. Donde ponga el injerto, después de limpiar la superficie del implante, no voy a tener un biomaterial osteoconductivo porque mientras las células óseas pasivamente empiezan a construir hueso a través del biomaterial osteoconductivo, el tejido blando ya va a estar alrededor del implante y no va a haber regeneración ósea aquí. Sin embargo, si tengo un biomaterial osteoestimulativo, podemos estimular las células óseas para que se apuren hacia la superficie del implante y que se adhieran. Si tenemos un biomaterial osteoestimulativo, podemos decirle al tejido que llegue hasta esta área de manera muy predecible y les voy a mostrar aquí en la radiografía lo que pudimos lograr. Lo que se puede lograr aquí
reconstruyendo el hueso. Esta es la vista posoperatoria. Hablemos entonces, antes de entrar a lo específico en cuanto a cómo hacemos crecer el hueso y mostramos la técnica quirúrgica, voy a conceptualizar. ¿Qué pasa si no hay osteoestimulación? ¿Qué pasa si lo tratamos de lograr con un material osteoconductivo? Les voy a mostrar un caso aquí que se presentó en nuestra clínica en la Universidad de Washington en Seattle hace unos años. Estos implantes fueron colocados uno en el central y uno en el canino para soportar una prótesis fija de 3 unidades. Esto fue hecho hace unos años. Como había dehiscencias en la tabla vestibular y era delgada, se hizo un aumento con BIOS también. Cerramos el colgajo, avanzamos coronalmente el colgajo con incisiones del periósteo y aquí hay solo mucosa, no hay tejido queratinizado aquí. Aquí al lado de los dientes sí hay, pero aquí alrededor de los implantes no hay tejido queratinizado. El paciente vino a la clínica y se quejó de un sabor feo en la boca y se quejó de algo de líquido que estaba saliendo por aquí. Esto es un tracto fistuloso y pueden ver en la próxima imagen. Esto no es una periimplantitis real, es lo que llamamos una deficiencia de tejido blando y duro alrededor de los implantes. Miren el surco, es hermoso. El rehabilitador puso una restauración provisional muy bonita y una definitiva muy bonita. El surco ha sido bien desarrollado, está sano, pero miren, cuando vemos estas estriaciones después de ver los pilares, estos son vasos pequeños, que significa que el tejido es vascularizado, es extremadamente sano, no hay ninguna clase de inflamación. Aquí no había profundidad del sondaje para medir, había una inserción perfecta del tejido en el pilar, pero al sondear el tracto fistuloso me llevó hacia el cuerpo del implante. Sabemos que esto es una deficiencia de tejido duro del implante. La pregunta obvia es ¿qué lo causó? Tenemos que saber qué lo causó para poderlo arreglar. Usted puede ver que hay mucho tejido de granulación aquí y una forma rara de gránulos duros. Si ustedes no han usado BIOS, la imagen de estos gránulos es idéntica a cuando se sacan de la caja y se colocan en la boca. Entonces, estas partículas osteoconductivas, cuando se colocan en un área que no tiene potencial regenerativo, aquí no había tabla vestibular, era una dehiscencia, no hay células progenitoras. Y lo que puede pasar es que se va a atrapar en el tejido blando porque este va más rápido que las células óseas y las partículas quedan atrapadas en el tejido blando. A no ser que use una osteoestimulación, osteoinducción u osteogénesis, un biomaterial que sea óptimo en el momento de la sustitución, voy a tener un problema como este. ¿Y qué tengo que hacer ahora para arreglar este defecto infraóseo de 4 milímetros? Tengo que mover todo. Y pueden ver aquí que gracias a que tenemos una base ósea, con esto me quedo. Estamos trabajando con un residente aquí, haciendo un buen trabajo limpiando el área, pero miren el espesor del hueso y la profundidad de la invasión del tejido blando. Tengo por lo menos 3 milímetros de espesor óseo aquí. Significa que ahora tengo un gran potencial regenerativo, pero el tejido blando le ganó al hueso y llegó primero a las partículas. Después de que las remuevo, tengo como 3 roscas expuestas. Y lo que hago en este caso es que obtengo un poquito de hueso autólogo en chips, lo pongo alrededor del implante y encima un injerto gingival libre. Es un colgajo a espesor parcial intencional, porque si se acuerdan les mostré la mucosa y eso era parte del problema. Esta es la condición de línea base con toda la mucosa aquí. Pueden ver, hemos teñido con yodo que tiñe diferente la mucosa al tejido gingival. Y pueden apreciar la línea gingival aquí. Y este es el área donde vamos a hacer el injerto gingival libre para corregir y miren este tejido tan bonito. Ahora quiero hueso real, puse hueso autólogo y no un seno injerto que no se recambia tan rápido. Y puse tejido real del techo de la boca, del paladar y miren este tejido queratinizado tan hermoso. Estos implantes van a durar mucho tiempo y esto solo fue capaz de resolver el problema.
Entonces, antes de que yo pueda mostrarles por qué la ozoestimulación es importante, quiero que entiendan que ningún defecto es igual y quiero usar el ejemplo de la periimplantitis para ser capaz de mostrarles esto, porque quiero decir que creo que nadie va a durar que un defecto como este es de los más difíciles. Y un par de problemas con este defecto, la superficie del implante está expuesta aquí, lo que significa que tengo que limpiar la superficie de alguna manera para injertarlo. No tengo tabla vestibular como segundo, y luego tengo una gran distancia entre las paredes laterales donde las células de donde van a salir las células. Si uso un material oseoconductivo va a ser un fracaso completo. No tengo tabla vestibular ni palatina, solamente tengo estas paredes laterales. Es un defecto semilunaro de dos paredes, que las paredes están muy lejanas. La osteoconducción no va a ser buena aquí. Entonces, brevemente, la periimplantitis, quiero actualizarlos porque mi laboratorio está haciendo un trabajo enorme en periimplantitis. Y tenemos una nueva definición de periimplantitis y creo que es muy importante que para que podamos hablar de ozoestimulación, hablemos de este avance tan importante que va de la mano con la periimplantitis, con la ozoestimulación. Ven aquí que ahora tenemos una nueva definición de lo que es el éxito de los implantes. Ya no aceptamos que perder hueso de este platform switch, de estas superficies microrugosas, es normal. No es normal esperar 1.5 a 2 milímetros al año. Cuando tenemos esta situación, hay problemas, hay periimplantitis, alguien tiene que ser hecho. ¿Y cómo sabemos que esto es periimplantitis? Primero, medimos la profundidad del sondaje con base en la clasificación última. Si es de 6 o más milímetros, si tiene sangrado el sondaje y 3 milímetros o más de pérdida ósea, todas son signos de periimplantitis. ¿Qué causa la periimplantitis? El biofilm. El biofilm sobre la superficie del implante. Pero otra vez, quiero traer el ejemplo de la osteoconducción. Y quiero que todo el mundo se vaya hacia pensar como científicos cuando hablamos de superficies implantares. ¿Dónde vamos a usar osteoconducción o dónde vamos a necesitar usar osteoinducción? Aquí es un implante que está en función y se ha tratado por las personas de la periimplantitis con instrumentación mecánica. Pueden ver una cureta de Gracie sobre un implante después de la implantoplastia. Alguien cogió una fresa de diamante, removió las roscas y después usó la cureta de Gracie para raspar la superficie del implante. Esta es una forma muy abrasiva de limpiar, principalmente usada para los dientes, pero aún para los dientes puede ser muy destructivo. Miren este paciente que ha recibido tratamiento periodontal por 20 años y miren, parece un reloj de arena. Toda esta abrasión ha sucedido año tras año por el tratamiento periodontal. Lo mismo puede suceder en la superficie del implante. Una revisión sistemática mostró que todos estos tratamientos abrasivos para la remoción del biofilm de las superficies del implante eran muy inefectivas. En muchos estudios de periimplantitis, que, dicho otra vez, es la forma más difícil de lograr regeneración ósea que estamos enfrentando, tenemos una reincidencia o un fracaso del 7% dentro de un año cuando se usan tratamientos dentales abrasivos al hacer el tratamiento y los materiales oseoconductivos. Entonces, les voy a mostrar aquí primero que todo por qué falla el raspaje alisado radicular en las superficies implantares. Es muy sencillo. Raspar estas superficies ya no son oseoconductivas. Y es extremadamente importante para la oseointegración y la reoseointegración. Y cuando raspamos los implantes, ahora ya sabemos que hay pequeñas partículas que se sueltan de la superficie del implante. Esto es después de usar un ultrasonido en la superficie del implante por 30 segundos. Se ve la abrasión que puede ser causada por los ultrasonidos. Y estas son las partículas de titanio que ya ahora están por todo el hueso y el tejido blando después de usar este instrumento. Y este es un ejemplo de una electromicroscopía. Nos muestra que la punta de ultrasonido produce esta abrasión de la superficie del implante
a alta magnificación. Esto es 10 a la 6 partículas. Miren los millones de partículas de titanio que se forman a los 30 segundos del uso del instrumento ultrasónico. Y esto es un estudio muy importante que mostró que estas partículas de titanio que se forman después de usar la punta de ultrasonido o un instrumento metálico alrededor de la superficie del implante. Estos son implantes en la espalda de un ratón. Hay una reabsorción osteoclástica. Estamos limpiando la superficie del implante para eliminar el biofilm. Pero los productos que se producen con este tratamiento están produciendo. Esto se hizo en la espalda de un ratón, en un modelo animal, y están causando estas partículas, estas lagunas de reabsorción grandes. Esto significa que estas pequeñas partículas pueden ser tomadas por osteoclastos y ya no son osteoconductivas, han perdido esa capacidad y ahora es potencial osteoclástico. Hay células que reabsorben hueso. Entonces, lo que hizo mi grupo después de la publicación de este estudio es que obtuvimos muchos instrumentos diferentes usados para la limpieza de las superficies implantares y las probamos para saber cuál sería ideal para dar remoción del biofilm de las superficies del implante sin dañar su osteoconductividad. Y aquí podemos ver que cuando abrasionamos con unos cepillos de titanio, había muchísimas partículas de titanio en el agua que usamos para limpiar los implantes después. Entonces, lo que fue aún más interesante es que estas partículas de titanio, miren los puntos grandes, negros, a alta magnificación, estas son tomadas por las células, las inmunes, los macrófagos, los fibroblastos, por todas estas células, porque son más pequeñas que 10 micrómetros, que es el rango de las células que pueden engolfar estas partículas y producen muerte celular. Esto es un pigmento de vitalidad y muerte celular. Esto es un fibroblasto muy importante para la homeostasis en este ambiente. Los rojos son células que se están muriendo. Aquí pueden ver que hay células rojas que están empezando a salir después de la introducción de las partículas de titanio en los fibroblastos. Hacen estas partículas que se mueran las células fibroblásticas. Entonces, vamos a ponerlo en perspectiva. ¿Cuál es el objetivo que se quiere lograr con la punta de ultrasonido? Originalmente fue inventada porque necesitábamos remover cálculos alrededor de los dientes. El cálculo es un depósito duro mineralizado que se pega al diente. No se puede remover con solo el cepillo, como ustedes todos saben. El instrumento ultrasónico fue hecho para la remoción de cálculo. Ahora, sin embargo, ya no hay cálculos alrededor del implante. Es un problema que no tienen los implantes porque la superficie metálica no mineraliza. Cuando tenemos un tubo oxidado de hierro, si tenemos un material mineralizado, se va a oxidar, pero no se va a mineralizar. Como ustedes saben, hay un estudio en realidad, y lo estoy mostrando aquí, hay solo un estudio, pero que es suficiente, que muestra que el índice de cálculos alrededor de los implantes es cercano a 1 comparado con los dientes, donde los dientes en el tiempo acumulan cálculo, aproximadamente 1 en el índice de cálculos versus implantes que no acumulan cálculo. El índice es 0.35 después de 9 meses de colocarlo. Es muy raro que una superficie implantar tenga cálculos como resultado, y no quiero gastar mucho tiempo aquí porque tengo mucho de qué hablar, la osteoestimulación. Pero quiero mostrarles que estos tratamientos dentales abrasivos no sirven mucho para remover el biofilm. Esto es biofilm residual. Lo verde son bacterias vivas y los rojos son bacterias muertas. Miren que hay bacterias sobre todas las superficies. Y esto fue hecho después de limpiar con clorhexidina, cepillos de nylon, cepillos de titanio. Miren esto. Todos los aspectos del biofilm se mantienen excepto a una magnificación de 100 veces. Este cepillo solamente tocó esta pequeña área del implante.
Cuando usamos un jet de agua, es solamente irrigación a alta fuerza, eliminamos el biofilm. Cualquier cosa negra es una superficie desnuda. Estamos eliminando el biofilm de los implantes. Sin más que hacer, les muestro que los instrumentos mecánicos pueden abrasionar la superficie y producir corrosión. Hacen que pierda la osteoconductividad versus una solución más amigable para los implantes que pueden minimizar. Miren aquí, el tratamiento abrasivo maximiza la cantidad de partículas de titanio que hacen que se produzca la muerte celular versus una irrigación a presión como un water jet que limpió y no causó lo mismo. En esta última diapositiva, antes de los casos clínicos que tratamos, les quiero mostrar por qué la osteoestimulación es tan importante para esta situación. Aquí estamos haciendo una prueba. Estamos tomando todas estas superficies implantares que han sido abrasionadas por un cepillo de titanio. Pueden ver el daño causado o simplemente han sido irrigadas con un jet de agua o se han limpiado con clorhexidina. Si ponemos células sobre estas superficies, esperamos por 3 días a ver si las células óseas les gusta esta superficie, si se adhieren las células óseas a esta superficie. Esta es una superficie de control SLA Active, muy osteoconductiva, osteoestimulante, porque atrae las células óseas a esta área y pueden ver cómo las células óseas crecen a todo alrededor de la superficie. Y pueden ver qué pasa cuando se usa clorhexidina, que es tóxica para las células, o cuando usamos cepillos de titanio. Estas células no se pueden unir a la superficie del implante. Tenemos mínima inserción de estas células, que se demuestra aquí en esta gráfica y es significativamente diferente. Significa que esta superficie ya no es osteoconductiva. Entonces, posiblemente necesitamos encontrar una forma de llevar células óseas al área para restaurar la habilidad de osteoconducción. ¿Será que la osteoestimulación nos ayuda en estos casos para regenerar estos defectos críticos? Les voy a mostrar un estudio muy importante que hicimos donde probamos el concepto de osteoestimulación que aplica en el ambiente de efectos orales en casos de periimplantitis. Aquí hay unas superficies de implantes que les mostré que tienen contaminación bacteriana. Limpiamos las bacterias solo con solución salina y vimos que las células óseas que pusimos en la superficie del implante después no se adhieren activamente, no migran activamente porque la superficie, que es estéril, así es tan osteoestimulante este material. Esta es la superficie después de ponerle células óseas después de la descontaminación. Pierde su osteoconducción. La superficie estéril, después entran las bacterias y pierde su habilidad osteoconductiva. Lo que hicimos en este estudio fue agregar partículas a la superficie del implante después de estimular las partículas o una fosfato tricálcico beta. Es un injerto aloplástico osteoconductivo. Lo que encontramos es que las células óseas, después del fosfato tricálcico, no hizo nada. No mejoró el número de células que se adhieren a la superficie. Eran exactamente lo mismo que el control con fosfato tricálcico. Cuando usamos una superficie bioactiva con la lenta liberación de calcio del injerto, está llamando estas partículas a las células para que lleguen al área y esto hace que las células lleguen a la superficie. Eso es una prueba de osteoestimulación. Pueden ver aquí que es mágico. Hay alta magnificación por 1000. Esta microfotografía que muestra la superficie del implante SLA, que es microrugosa. Y estas células óseas, aquí hay células óseas, aquí muchas células óseas, y pueden ver que les encantan las partículas, de manera que pueden crecer al lado y debajo de ellas. Estas son las zonas amarillas. Es una imagen muy bonita mostrándonos las partículas que atraen
las células al área. Aquí estamos mostrando que la superficie de control no es sociocompatible, ya no es biocompatible, comparado con la superficie estéril. Pero cuando teníamos estas partículas bioactivas, las superficies pueden atraer muchas células óseas al área por osioestimulación y como resultado restauramos la capacidad del implante para lograr células óseas. Pueden ver cómo están en contacto íntimo las células con la superficie de titanio. Cuando tengan ustedes un defecto no crítico contenido, como un alvéolo, la osteoconducción es adecuada. Cuando necesito osteogénesis por conductivo, cualquier injerto va a funcionar. Cuando hay un defecto crítico de alto reto, por ejemplo, los de perimplantitis o para regeneración ósea guiada, que realmente necesita osteoestimulación, nada va a funcionar cuando tengo un injerto osteoconductivo. Miren que tan pocas células tengo en esta imagen versus todas las que hay ausentes. Esa es la diferencia entre la osteogénesis de contacto y solo osteogénesis. Agrego el injerto osteoestimulante y cambia la foto. Se muestre el potencial favorable del área. Ahora que hablamos de los factores claves del éxito, ¿cómo podemos traducir esto? Estos son unos casos tratados con este concepto y luego vamos a ir al seno maxilar rápidamente para cubrir todos los aspectos de regeneración y biomateriales para regeneración. Este es un defecto perimplantar, un modelo que es uno de los defectos más difíciles de regenerar. Miren qué tanto tejido de granulación, tejido inflamatorio que estoy removiendo del área. Y esta es cómo la superficie del implante se ve después de limpiar. Y en este caso lo hicimos con agua a presión únicamente. Y miren este gran defecto que se mostró en el área, como les mostré antes. Un biomaterial osteoestimulativo, en este caso, Novapon, con un protocolo paso a paso para el tratamiento de perimplantitis, y esto es un ejemplo de cómo tratamos estos defectos perimplantares. Primero que todo, usamos unos instrumentos específicos para los implantes. Nunca usen nada agresivo porque puede producir partículas de titanio y pueden dañar el potencial osteoconductivo. Aquí lo estamos limpiando con un cepillo prototipo, lo pueden hacer con Superfloss, con un chorro de agua a presión, nada abrasivo sobre la superficie del implante. Voy a adelantar aquí un poquito. Ustedes ya han visto los defectos infraóseos muy bien. Y pueden apreciar aquí que si no tienen estos instrumentos, humedezcan una gasa en solución salina y pásenla por los espacios proximales. Eso va a remover muy fácil el biofilm de la superficie. Es solamente biofilm, no hay cálculos sobre las superficies de los implantes. Eso es muy importante de entender. Y aquí nos pueden ver sosteniendo una fresa, pero no vamos a hacer implantoplastia, vamos a regenerar. Pueden ver que la fresa se usa para hacer un perfil cóncavo de la restauración porque se ve abultada la restauración y eso puede ser parte del problema para empezar. Esto es solo para arreglar la restauración intraoralmente y crear un perfil favorable. Aquí generamos la concavidad, estamos haciendo un pulido intraoral de la superficie. Usamos un templete para una membrana, cortamos la membrana, templamos al lado y aquí el Novabond para injertar el defecto. Porque necesitamos esa osteoestimulación, ese potencial. Mostramos antes que no había tabla vestibular y un potencial osteogénico muy pobre. ¿Y cuál es el resultado final de esto? Esto es otro ejemplo de un defecto periimplantar muy desfavorable. Este es el resultado 9 meses después. Y esta es la tomografía que nos muestra la línea roja, es donde era el nivel óseo de línea base. Y aquí hay un crecimiento óseo masivo. Y era un defecto muy desfavorable. Todas mis células óseas progenitoras están tan lejos que necesito de manera activa atraerlas a la superficie. Necesito osteoestimulación, osteoinducción o osteogénesis, porque no vamos a lograrlo de otra manera.
y pueden ver la situación. Excelentes resultados. Y esta es la reentrada donde abrimos. Ahora el defecto fue de esta situación a esta situación. Miren toda esta tabla vestibular que ha sido crecida, hecha, regenerada, y así es como logramos con osteoestimulación. Cubrimos el implante hasta la primera rosca. No podemos cubrir nunca los defectos del 100%, pero es una regeneración del 80-90% y es favorable para el implante. Excelente. Volvemos a poner la corona y esta es la situación 3 años después, con muy buena estabilidad crestal, particularmente buena para este tipo de implante que no tiene intercambio de plataforma. Múltiples casos para moverles aquí. Voy a ir hasta el seno maxilar y solamente quiero decirles que lo que estamos actualmente para maximizar el potencial de estos defectos y ser capaces de entregar realmente un tratamiento completo y confiable de acuerdo con la literatura, significando que no tenemos altas tasas de éxito, es los defectos periimplantales. Lo que estamos haciendo es un estudio clínico, es usar unos partículas de osteoestimulación y hueso autólogo. 30% de autólogo, pueden ver aquí. Este es un instrumento hermoso que usamos para raspar localmente. Aquí es donde raspamos, buscando chips autólogos, 40% de ese injerto, y no hay nada más que sea osteogénico que el hueso autólogo, que se ha logrado en el mismo momento quirúrgico. No hay ningún otro biomaterial osteogénico. Luego, osteoestimulación al 70% y vamos a tener un biomaterial para regeneración óptimo para poder injertar este efecto de alto reto. Y les puedo mostrar casos tratados, ejemplos de casos tratados como este, un defecto semilunar sin potencial regenerativo, sin tabla vestibular ni palatina. Obtenemos localmente hueso autólogo por encima por debajo del colgajo, y pueden ver la colocación de las zonas móviles en el área, la membrana que se usa para cubrir esto y el cierre primario. Y miren, en este caso, 9 milímetros de sondaje en línea base, y miren cómo se retrajo. No he entrado en este defecto, pero miren, son 3 milímetros lo que se ha encogido el tejido, y he podido mantener los niveles de tejido y solamente tengo un sondaje de 3 milímetros. Esto es éxito. Entonces, espero que en la primera parte de la presentación yo haya sido capaz de mostrarles por qué los biomateriales que tenemos, esta nueva generación, no hablando solamente de los sustitutos óseos, sino de la superficie del implante como biomaterial. La osteoconducción es extremadamente importante y es suficiente en defectos bien definidos que tienen buen potencial regenerativo, pero no es ideal cuando tengo un defecto de tamaño crítico. Puede llevar a complicaciones o eventos adversos. Dejando la osteoestimulación a un lado por un rato, quiero hablar de los biomateriales de nueva generación. Además de haber mejorado las propiedades biológicas, han mejorado también las propiedades de manipulación. Tengo mucho orgullo de decir que fui parte de la presentación de esta técnica, unas técnicas de elevación de seno mínimamente invasivas. Todos ustedes están familiarizados con esto. Y esto ha venido al mercado. Publicado en 2015, desarrollamos una técnica en el 2012-2013. Y lo que hicimos era usar las propiedades de manipulación del material en PuTTY para hacer la elevación del piso del seno maxilar. Como ustedes saben, cuando hacemos una elevación de seno maxilar posterior, tenemos una regla de 5 milímetros. 5 milímetros ha sido el límite entre la pared lateral de la elevación de seno o la elevación con la técnica de Somers. Si tenemos un reborde residual de por lo menos 5 milímetros, podemos hacer
una transalveolar, si es menor, una ventana lateral elevación para la elevación de seno. Eso era lo que se recomendaba en el 2015. Les voy a mostrar un caso aquí de Alejandro Kovacs, que está en Texas. Miren este seno maxilar. Esto es una extrema reabsorción, como 1 milímetro de hueso residual, y esta es indicación para un abordaje con ventana lateral. La forma que funciona en un abordaje lateral, hacíamos la ventana, abríamos y después, en lugar de condensar injerto ahí, en un seno maxilar enorme, vamos a necesitar 6 centímetros de hueso. Vamos a necesitar mucho tiempo. Muchos materiales de la nueva generación fueron desarrollados para simplificar este proceso. La manipulación del material y la dispensación en estas cárpulas nos facilita la cirugía. Podemos poner el injerto en cuestión de minutos en el seno maxilar. Empezamos a condensar y se llena el injerto muy rápidamente, el seno maxilar muy rápidamente. Vimos que tenemos una presión hidráulica, porque cada vez que disparo la pistola que está disparando el PuTi, nos dimos cuenta que teníamos una presión hidráulica y queríamos nivelarla. Entonces hicimos una técnica de Somers modificada. Y antes de ir a la modificación, quiero recordarles que esta técnica usa los osteótomos. Después de hacer una osteotomía, se golpea el osteótomo y se fractura la cortical, se puede colocar el injerto y se sigue condensando. Y el injerto va a empezar a empujar la membrana. Es un procedimiento sencillo, la técnica de osteótomos de Somers. Lo que pueden no saber es que esta técnica tiene un 25% de riesgo de perforación. Y esto soy yo haciendo esta técnica. Y he hecho muchas, en esa época ya había hecho muchas, pero en uno de esos casos puse el indicador y le dije al paciente que cerrara ligeramente para tomar la radiografía y él mordió duro y se fue el instrumento al seno. Sorpresa, no es una buena situación. Entonces, en este caso, lo que surgió fue la modificación de la técnica del balón. Si ustedes recuerdan, la técnica del balón fue con el objeto de facilitar los procedimientos de elevación de seno hace como 10 años. Y se hizo con base en los stents que se usan en cardiología. Cuando se pone en bypass, se usa el mismo concepto, un pequeño balón que se pone en el seno a través de la abertura transalveolar, se inflaba con solución salina y causaba presión hidráulica por la solución salina que entraba en el balón y ayudaba a elevar la membrana del seno. Eso era una muy buena idea, pero era un reto la técnica. Era muy costosa, difícil de solucionar y larga. Entonces, cuando surgen estos biomateriales, tienen muy buenas propiedades de manipulación. Espero que ustedes puedan probar estos biomateriales que son como gel, su consistencia. Si tienen muestras, lo pueden usar. Y probablemente van a tener algunas muestras para ustedes. La presión hidráulica de este PuTi puede elevar la membrana. Y haciendo esto, no solamente elevamos la membrana, sino que injertamos de una vez. Ahorramos tiempo para todo el procedimiento. Entonces, Steve Mazur, que es un gurú global, es como uno de los dioses de la elevación de seno. Escribimos este artículo, con la técnica de Somers, escribimos este artículo. No teníamos los reamers todavía. Usábamos los osteótomos para hacer la fractura en el piso de seno y después introducíamos la punta de la cánula del Novabond a la osteotomía y empezábamos a empujar el émbolo de esta jeringa. La presión hidráulica se transfiere al área
Y yo hablé a un amigo que era ingeniero y yo estaba sorprendida de cómo funcionaba de bien esta técnica y él me decía, es muy sencillo pensar en la dinámica de fluidos. Esta membrana se llama el punto de resistencia, donde se acumula el putty, empieza a fluir lateralmente. Y en este artículo pusimos un ejemplo como tener una piedra en la mitad del río. El agua no va a ir encima de la roca, sino que va a fluir por los lados de la piedra. Y eso es exactamente cómo funciona la dinámica de fluidos. Y obtenemos una hermosa elevación, no hacia arriba, sino lateralmente, muy bonita. Y eso significa que hemos eliminado los procedimientos de elevación de seno, lo hemos llevado a que se haga en 2 minutos, empezamos a poner el injerto. Y cerca de 0.25 centímetros cúbicos son suficientes para una elevación. Podemos usar hasta 1 centímetro cúbico, pero nunca más que eso. Y luego colocamos el implante que genera la elevación final de la membrana. Este es el primer caso que hicimos y lo tengo aquí por razones históricas. Era un caso de seno maxilar, primer molar. Aquí mostramos cómo abordamos el piso. En esa época usábamos los osteótomos de Somers y los golpeábamos y colocábamos el putty. Antes estuvimos como parte del grupo de desarrollo. Estoy feliz de haber podido optimizarlo y tener la posibilidad de haber desarrollado esta cánula de la punta del Novabond, que es un fit perfecto para esta fresa de osteotomía, la primera fresa, y se obtiene un ajuste perfecto de la cánula ahí. Cuando hacemos la elevación de seno, yo coloco la cánula dentro de la osteotomía. Aquí la estoy sosteniendo afuera para poder tomar la foto. Pero si lo hago en acción, estoy poniendo esa cánula dentro de la osteotomía. Todo el camino, como esto. Fluye el putty, van a ver cómo funciona aquí. Pero esto es un fit perfecto que hace que toda la presión suba apicalmente al seno maxilar. Pueden apreciar aquí el domo tan bonito que hemos formado y es simple. Obtenemos una osteotomía hasta el piso de seno, causamos la fractura con los osteótomos, elevamos el piso de seno un par de minutos y ya. La elevación de seno, entonces, es un procedimiento de menos de 5 minutos. Estos son más casos de mis publicaciones más tempranas. Y eventualmente tenemos los reamers. Con ellos eliminamos la necesidad del uso del martillo. Usamos los reamers hasta el piso de seno maxilar. Este es un caso de mi amigo Sid Meister. Pueden ver dónde está el piso del seno maxilar y cómo se ha cortado haciendo espacio para la parte apical de sus implantes. Lo siguiente es que queremos llevar las cosas más allá. ¿Qué tan lejos podemos ir con esta técnica? ¿Cuáles son los extremos? Porque cuando empezamos a empujar partículas hacia allá, hay siempre el riesgo que esos gránulos perforen la membrana del seno maxilar. Por eso la regla de los 5 milímetros existe, porque la membrana tiene flexibilidad y la regla de los 5 milímetros dice, si necesita elevar la membrana hasta 5 milímetros, empieza con 5, eleva otros 5 y eso nos permite la colocación de un implante de hasta 10 milímetros. Si quieren, podemos poner partículas con el osteótomo allá. Si quieren 10 milímetros de elevación y empiezan a empujar más y más partículas, la elasticidad de la membrana no los va a dejar hacer eso, porque los están empujando apicalmente y la van a perforar, la membrana. Pero con el putty tenemos una dinámica completamente diferente. Es un fluido que hace, en vez de irse apicalmente, necesita un punto y se mueve lateralmente, se expande y nos da estos domos hermosos de elevación. Y este es un clásico, si están en Instagram, porque la gente se emociona mucho con el lift. Pueden apreciar aquí que tenemos un grupo de expertos que tienen mucha experiencia en elevación de seno
y vamos a tratar de negar la regla de los 5 milímetros. Eso fue lo que quisimos hacer. Aquí tenemos 3 milímetros de hueso residual y aquí 6. Para los dos usamos la técnica mínimamente invasiva que les acabo de mostrar y miren los hermosos resultados que hemos obtenido. Lo que encontramos, otra vez, no teníamos otros instrumentos. Usábamos los reamers que no cortan el hueso en el aspecto apical del seno maxilar. Usamos una sonda periodontal para ver la integridad de la membrana y luego evolución. Paso 1, ponemos el reamer. Segundo paso, ponemos la sonda del seno para asegurarnos que la membrana está intacta. Y el paso 3, ponemos el putty para hacer la elevación hidráulica. Y a esa la elevación de seno en 5 minutos. Pueden ver más casos extremos aquí. Miren estos hermosos domos que formamos. Y solo es posible porque la membrana aquí tiene una resistencia impresionante porque se está elevando hacia los lados y no apicalmente con un osteótomo. Entonces, en este estudio tenemos 21 pacientes sin membrana sinusal, sin perforaciones de la membrana sinusal, y estamos ganando en promedio 10 milímetros en altura, en casos que tenían hasta 3 milímetros de pérdida de hueso residual. Ahora, con el manejo mejorado de la manipulación de los biomateriales, podemos obtener reducir en beneficio del paciente, porque antes el paciente tendría que haber tenido una ventana lateral con una inflamación posoperatorio, con el tiempo que esto involucraba, y ahora puede tener una elevación transalveolar que dura 5 minutos y se pueden ir a su casa y tener un periodo de cicatrización muy cómodo, sin dolor mayor después del procedimiento. Y con eso cubrimos la biología, los signos, ojalá todos vimos la reparación celular y creo que es muy importante por mis antecedentes, necesito ver evidencia científica contundente y la tenemos, y es impresionante. Fuimos desde la biología de la osteoestimulación, luego la prueba de principio, por qué se necesita la estimulación y qué hemos hecho con los materiales que se han ido desarrollando. Y lo que sucede desde mi punto de vista. Y al final, un juego completamente diferente, hablando de un concepto nuevo de biomateriales de nueva generación que mejoran las propiedades de manejo. No solamente tiene potencial osteoestimulativo el Novabond, sino que tiene un flujo, una dinámica por estar en el formato putty que nos permite una manipulación predecible y nos permite optimizar todas estas indicaciones en beneficio del paciente. Salvar los implantes en vez de removerlos y empezar otra vez el tratamiento, elevaciones de seno maxilar en 5 minutos y salvar al paciente de un abordaje de ventana lateral. Todo lo que sabemos, quiero agradecerles su asistencia y espero